pero sí nuestro sermón va a estar basado en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 50. Y de todos esos textos quiero que leamos el versículo 35. Vamos a leerlo a una voz, a una sola voz. Versículo 35, ¿estamos ahí? Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A él qué? Oíd. Permítame titular así el mensaje. A Jesús, a él oíd. Ese es el título de nuestra enseñanza. A Jesús, a él oíd. Muchas veces nosotros pensamos que vamos a seguir o que seguimos a Jesús y pensamos que podemos seguirle, pero sin que Él cambie nuestras vidas. Hay mucha gente, y hace 8 días hablamos acerca de eso, ¿no? De cómo Herodes procuraba verle y cómo la multitud decía, o como dice Juan de Lucas, de la multitud que le seguía, pero ese procuraba verle no implicaba que deseaba conectar con Cristo en intimidad, y que ese seguir de la multitud no tenía nada que ver con una verdadera creencia. Y mucha gente pretende o piensa que puede seguir a Jesús, pero sin que cambie algo de sus vidas. Es decir, que los deje con los mismos gustos, quieren seguir a Jesús, pero con los mismos gustos, con los mismos propósitos, con los mismos hábitos, con su misma indisciplina espiritual o con su ausencia de vida espiritual. Pero la realidad es que no se puede seguir a Jesús sin pretender un cambio de vida. No se puede seguir a Cristo sin que la vida cambie totalmente. No es casualidad, sino providencia divina, que los sermones anteriores hayamos visto, y digo no es casualidad, es porque precisamente estamos hablando expositivamente y se supone que conectamos con los anteriores sermones, así que no es casualidad que hayamos visto que luego de la importancia de saber quién es Jesús, lo siguiente sea cómo debemos seguirle, además de que Cristo ya lo mencionó de esa manera, ¿no? Porque no es a nuestra manera, sino a la manera de Él, como Cristo, como Señor. Recuerde la idea principal o el argumento hace 8 días, yendo en pos de Cristo, de Jesús, el Cristo de Dios. Y hemos visto que la mayoría de las personas que le seguían no lo comprendían, incluyendo sus discípulos. Por ello llegaron a hacerle preguntas a sus discípulos o llegaron a hacerse la pregunta de ¿y este quién es? ¿Verdad? Bueno, ahora en la narrativa que nos encontraremos hoy, veremos a un rey presentando a su hijo como el elegido para dirigir su reino y a quien por tanto deben oír, pero no como simplemente un prestar atención a sus palabras, sino como un objetivo, sino con un objetivo de sujeción y obediencia en sumisión. Leímos el texto, a él oír, pero no es, escucha el muchacho que él tiene buenas cosas para decir, sino como diciendo él es a quien deben prestar atención y obedecer. Por eso la verdad central a resaltar de ese sermón es la siguiente: escuchemos y creamos a Jesús, el Hijo elegido de Dios. Escuchemos y creamos a Jesús, el Hijo elegido de Dios. Una verdad que estaremos recordando constantemente en nuestra exposición y que espero, hermano, nos ayude en medio de este mundo que la gente dice estar escuchando una y otra cosa, pero sin realmente estar prestando atención a lo que se está hablando. Ahora recordemos que anteriormente Jesús les confronta con una pregunta. ¿Se acuerda la pregunta? ¿Y ustedes quién dice que soy?
Recuerda que yo le decía que esta pregunta es demasiado íntima. Es como si Jesús tomara a cada persona y le preguntara, ¿y para ti yo quién soy? Sí, esa pregunta conlleva ese peso de intimidad. ¿Y para ti yo quién soy? Y Pedro respondió. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? El Cristo de Dios. Y esa no es nuestro texto, pero en Mateo Jesús le dice, bienaventurado tú, Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto para recordar, hermanos, la esencia de por qué nosotros somos trinitarios y no creemos en que Dios haya simplemente manifestado, sino que realmente hay un Padre y realmente hay un Hijo al cual que Dios le habla, y creer lo contrario es herejía. No estar de acuerdo con eso es no estar de acuerdo con la sana doctrina. Jesús es el Cristo de Dios, es decir, el Mesías, el elegido, el enviado. Una gran verdad revelada por Dios el Padre. Y en el pasaje de hoy vamos a tener la revelación más importante y gloriosa respecto a la persona de Jesús. Y aquí es donde vamos a empezar a observar los textos que componen nuestro sermón. Así que leamos los versículos 28 al 36. Versículos 28 al 36. Note lo que dicen los versículos 28 al 36. Estamos ahí todos, ¿verdad? Leyendo, por favor. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, ¿qué dice? La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Y de qué hablaban? Hablaban de su partida, de Cristo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Es decir, hablaba por incoherencia y por hablar. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Note de entrada cómo Lucas enfatiza el tema de la oración. Jesús se fue a orar. Y esto es, amado hermano, Lucas es enfático en esto porque recuerde que Lucas, al escribirle a un griego, es decir, a un no judío, él quiere establecer o quiere ser minucioso en cada uno de los detalles que le presenta a su destinatario. Y esto es también para que podamos entender que no solo debemos orar, sino que también debemos cuidarnos de descuidar esta práctica en particular, que es la oración. Incluso si empezáramos a leer Lucas con el propósito de buscar en qué partes habla de la oración, vamos a encontrar en muchos lugares, incluso cuando lleguemos a Lucas 18, donde es demasiado explícito en el momento de hablar de la oración. El asunto es que Lucas nos narra que Jesús oraba, ¿verdad? Y podemos decir que si Jesús, el Hijo de Dios, buscaba la oración al Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Es Cristo nuestro ejemplo a seguir con el asunto, con el tema importantísimo de la oración. Y ahora, imaginémonos que estuviéramos ahí cerca a Cristo, acostumbrados luego de verlo con el cuerpo como cualquiera de nosotros, y de un momento a otro, su rostro y todo su cuerpo está resplandeciente. No se le puede mirar a la cara, y en ese momento los apóstoles se dan cuenta que es la gloria de Dios resplandeciendo en medio de ellos.
Y de seguro ellos van a estar pensando en dos lugares o en un lugar en particular donde la gloria de Dios descendía, ¿verdad? Para manifestar la presencia de Dios. Y es tal cual como pasaba en el monte Sinaí, cuando Moisés pidió que viera la gloria de Dios y descendió una nube sobre el monte. Y de esa manera Jesús ahora está demostrando que Él no es un hijo, sino que Él es el Hijo de Dios, revelando de esta manera su gloria junto con Él. Luego apareciendo dos varones, ¿no? ¿Y quiénes eran estos varones? Moisés. ¿Quién era Moisés? El mediador de la ley de Dios para el pueblo. ¿Y luego quién estaba? Elías. ¿Y quién era Elías? ¿O quién fue Elías? Uno de los profetas más importantes que Dios dio a su pueblo. Tan importantes que Dios mismo se encarga de profetizar. Hermano, si alguien está durmiendo, por favor, sacúdalo para que no se pierda estas enseñanzas. Y tan importante era Elías, mis amados hermanos, que incluso Dios profetizó que alguien vendría con el espíritu de Elías, es decir, en esa unción, en esa característica de Elías para ser aquel quien le abriría camino al Mesías. Tan importante fue Elías y por eso era uno representante de lo que era la profecía dentro del pueblo. Así que observe que Jesús, el Mesías o el Cristo prometido, está en medio de los representantes de ¿quién? De la ley y de qué? Y de los profetas. Cristo está en medio de la ley y de los profetas. Y dice que ellos hablaban de qué? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es decir, ¿de qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías? Estaban hablando de la muerte en la cruz del Calvario. Aquello de lo que la ley y los profetas habían mediante símbolos o profecías hablado una y otra vez. ¿De qué forma en la ley se mostraba el sacrificio de Cristo? Sacrificio de corderos, ¿verdad? Y constantemente hablaban del Mesías una y otra vez, de la venida. Y ahora Dios se los estaba revelando a Moisés y Elías. Así que la conversación indudablemente fue impresionante porque Moisés está hablando con aquel que estaba a punto de aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, de Satanás. Moisés está hablando con ese cordero que simbólicamente muchas veces fue sacrificado en holocausto. Algo que de seguro en su momento escribió, pero no entendió con claridad. De seguro Moisés ve a Jesús y dice, con que este es aquella simiente de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente. Con que es él, el cordero, él es ese cordero que tanto se representaba. Así que la charla es impresionante en este momento. Algo que de seguro en su momento escribió, pero no entiendo con claridad. Lo mismo los profetas. Dice que ellos profetizaron de Cristo, pero desconociendo a la persona y el tiempo de su venida. Así que de seguro Elías lo ve y va a decir, tú eras de los que tanto se hablaba. O sea, tú eres de quien tanto los profetas que tú enviaste hablaban. Ahora, ¿en dónde están? Están en un monte que en ese momento se vuelve santo, tal como ambos, Moisés y Elías, lo experimentaron en la tierra. Moisés en el monte Sinaí, Elías, ¿se acuerda? Un monte en donde descendió la presencia de Dios. ¿Se acuerda el nombre? El monte Carmelo. Ambos rodeados de la gloria de Dios y delante de ambos la persona y el tiempo del cual tanto profetizaron. Aquí están entonces la ley y la profecía representada por Moisés y Elías, entendiendo el plan redentor de Dios por medio de su Cristo Mesías, porque Cristo les está diciendo que la forma en cómo Él viene a establecer su plan redentor es a través de ¿qué? De su muerte, de su sacrificio.
Y note lo especial de todo esto. Así como en el antiguo pacto, la gloria de Dios estaba relacionada con tener misericordia y perdonar al pecador. Aquí la gloria de Jesús, el Cristo, está relacionada ¿con qué? ¿Con qué? En el antiguo pacto la gloria de Dios estaba relacionada con tener misericordia y perdonar al pecador. Aquí la gloria de Cristo está relacionada ¿con qué? ¿De qué está hablando Cristo con ellos? De la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Está sonando un celular. Si pueden apagarlo, por favor, o ayúdenle a quien se sea para que lo apague y lo ponga en silencio. Lo cual es una señal para entender que si realmente queremos ver la gloria de Dios, si nosotros queremos experimentar la gloria de Dios, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Hacia la cruz de Cristo, hacia su sacrificio de amor. Pero en este momento tan maravilloso, Pedro, que casi siempre tenía algo que aportar, y a veces, muchas veces no bueno, note lo que se le ocurre. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Y si hacemos cambucha acá? Es decir, enramadas, 3 enramadas. Unas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué dice? No sabiendo lo que decía. Habló por hablar. Tal como muchas veces nos pasa a nosotros. Hablamos por hablar porque pensamos que siempre hay que decir algo. Ahora, note que aunque Jesús había hablado de su muerte para redención, Pedro se estaba enfocando en ¿quién? En ellos. Y lo bueno que era para ellos estar ahí. Cristo está hablando con Moisés y Elías de su sacrificio, y a Pedro se le ocurre hagamos casita aquí, porque esto es muy bueno para nosotros. O sea, esto para, ¿quiénes eran nosotros? Pedro, Juan y Jacobo. O sea, esto aquí estamos bien para nosotros. Pero demostraba no solo su ignorancia, porque dice Lucas que no sabía de qué estaba hablando, sino también su qué, su egoísmo y su superficialidad de todas maneras. Ahora, hermanos, no juzguemos tan rápido la ignorancia e imprudencia de Pedro. Ush, ahí está pintado ese Pedro, ¿no? Nosotros somos así, hermanos. Dios ha llevado a cabo su glorioso plan de redención, dando a su unigénito Hijo. Y se nos presenta un mensaje tan glorioso como este, tan impresionante. Pablo dice que es la inigualable muestra de amor. Juan dice que de tal manera Dios nos ha amado que hizo esto. Y nosotros nos enojamos con tanta facilidad en silencio con Dios porque no nos salen las cosas como queremos en nuestras diferentes áreas. Dios todo lo que nos ha dado y nosotros estamos pensando, ¿por qué será que Dios no me demuestra su amor? Porque mire que no me salen bien las cosas en la economía, en la salud, en lo familiar, en lo sentimental, en los proyectos. Nos enojamos o nos frustramos y pensamos en tirar la toalla porque las cosas están difíciles para nosotros y no estamos viendo el respaldo del amor de Dios para mi vida. Y tenemos una cruz gigantesca diciéndonos cuánto nos ama el Señor, y nosotros por asuntos triviales diciendo, pero ¿y lo que es bueno para mí? ¿Y lo que yo quiero? Parece que no nos es suficiente para nuestro gozo que Dios haya dado en sacrificio a su Hijo. Y no estoy diciendo que los demás temas o asuntos no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que solamente limites tu gozo y limites tu visión de Dios solamente en asuntos terrenales. No hay razón para la cual estar feliz. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen las personas del mundo? No. Lo todo en la vida es tener casa, salud y dinero. No, lo todo en la vida es poder pagar el arrendo y los servicios. No, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. No, uno sin salud no vale pero nada en esta vida. Eso piensa el mundo.
¿Qué piensas tú? ¿Cómo piensas tú? Mira Dios todo lo que ha hecho, cómo Dios sacrificó a su Hijo. Mira cómo Cristo se sacrificó a sí mismo. Ah, qué bonito. Pero Dios, ¿cuándo me va a dar esto? Dios, ¿cuándo me va a dar aquello? Dios, ¿cuándo me va a dar la salud que necesito? ¿Cuándo es que me va a traer esto? ¿Cuándo es que me va a dar la casita? ¿Cuándo es que me va a proveer para aquello? ¿Cuándo y cuándo y cuándo? Pero todo pensando en la tierra. Podemos decir que así como Pedro no sabía lo que decía, muchas veces nosotros ni siquiera discernimos lo que decimos a Dios. Porque hablamos en capricho, hablamos en pataleta, por estar enfocados en nosotros mismos. Y menos mal que justo en ese momento aparece una nube sobre la montaña. No es así, porque no quiero interpretarlo de esa manera, como diciendo, ay, ya cállate, la nube. ¿Y qué produce la nube? Pedro campante hablando, ¿no? Burradas. Y viene la nube, ¿y qué causa en ellos? Temor. Un gran temor sobre la vida de ellos. De seguro esa nube en medio de la montaña les trajo recuerdos de aquella nube de la gloria de Dios que descendió sobre el monte de Sión, de aquella nube sobre la cual cualquiera no podía estar en medio de ella porque podía morir. Y ahora los discípulos están sobre esa montaña, llenos de temor porque se dan cuenta que delante de ellos no solamente está el Mesías prometido, delante de ellos está ¿quién? Dios mismo. Dios mismo. Especialmente cuando escuchan esa voz de seguro poderosa. No me imagino esa voz tan potente y penetrante en la vida, en los oídos de ellos. ¿Cuál fue la voz? Este es mi Hijo amado, a él oír. Yo no sé cómo interpreta un pentecostal unitario esa palabra. Jesús se dijo a sí mismo, oh no, yo soy. Dios el Padre claramente está diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios había dado a Moisés en el antiguo pacto como representante del pueblo de Dios. Dios había entregado profetas para que hablaran de parte de él al pueblo. Pero Dios ahora está claramente entregando ¿a quién? A su Hijo. ¿Y qué está diciendo? A él oíd. Ahora hay un detalle de traducción textual, porque por textos más antiguos, el texto no aparece la palabra que se traduce para amado, sino que la palabra que se traduce en textos más antiguos, la palabra que se traduce o que aparece ahí es la que se traduce como escogido. En otras palabras, el texto se traduciría de esta manera: este es mi hijo, mi escogido, a él oír. Lo cual nos lleva a afirmar que entonces Lucas posiblemente está haciendo una alusión a Isaías 42.1, cuando en Isaías 42.1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Pero qué dice? Mi siervo, mi escogido o mi elegido. Y si bien, porque pensé que de pronto la palabra que aparecería en mi escogido sería Christus para Mesías o Cristo, pero no, la palabra es para elegido. Bueno, es que elegido y Cristo están conectados porque Mesías, Cristo, es uno elegido para ser enviado a algo en particular. Cristo fue elegido para ser ¿qué? Enviado a algo en particular. Jesús es el siervo escogido que había anunciado Isaías, el cual era para sorpresa de muchos, el Hijo de Dios encarnado, descendido del cielo para caminar entre nosotros. Pero ¿qué hicieron los suyos? No quisieron oír su voz, no quisieron recibirlo. Hermanos, guárdenos el Señor de hacer lo mismo ante sus enseñanzas y mandatos. Porque Jesús no solo era el siervo escogido, también era el profeta profetizado desde los tiempos de Moisés. Y es interesante porque en Deuteronomio capítulo 18, Moisés mismo profetiza que más adelante Dios levantaría profeta en medio del pueblo y dice esto, a él
oiréis. Deuteronomio 18, versículo 15. Profetiza. Y Pedro, en Hechos capítulo 2, él dice que Jesús es el profeta del cual Dios o Moisés había profetizado que levantaría en medio del pueblo. Note cómo entonces Jesús en medio de Moisés y Elías, representante de la profecía o de los profetas, ¿está qué? Está unificándose en él. Cristo es el gran mediador, pero también el gran profeta al cual debían ¿qué? Oír. Pero no como un profeta más, como un simple mensajero más, como un rabino, como le decían a los fariseos que de pronto se asombraban por él, sino como aquel, como el Hijo. Le dije al principio, Cristo estaba siendo presentado como un rey, está presentando a su príncipe diciendo esto: Él va a ocupar mi trono. Y eso es lo que hizo Dios con Cristo. Entregó un reino, establece un reino sobre esta tierra y pone a Jesús ¿sobre qué? Sobre él. Por eso Jesús cuando asciende, dice la Escritura que él ascendió a la diestra de la majestad de las alturas, sentándose a la diestra del Padre, estando entronado. Hermanos, al ver este pasaje, necesitamos estar convencidos en nuestro corazón de la identidad de Jesús, porque sólo así inclinaremos nuestros oídos a lo que Él dice, porque Dios, el Padre, lo mandó. Es una ordenanza a Él oír. Pero necesitamos tener convicción de quién es Jesús. Y lo que Jesús el Cristo de Dios venía hablando, como lo vimos hace 8 días, era el Evangelio del Reino de Dios. ¿Y en qué consistía ese Evangelio del Reino de Dios? Se lo voy a repetir, hace 8 días lo mencionamos, que Dios envió a su Hijo para establecer su gobierno soberano en la tierra, con el objetivo de rescatar a los hombres del poder del pecado y las tinieblas del diablo. Y esto lo haría por medio de su poder salvador y su gracia redentora. Cristo venía a morir indudablemente, pero muriendo y resucitando establecería ¿qué? El gobierno de Dios en la tierra. El gobierno de Dios. Por ello el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, recuerde que la manifestación de la gloria de Dios está relacionada con su misericordia y perdón para el pecador, que por medio de Cristo se manifiesta en su muerte en la cruz para redención. Y esto es un mensaje glorioso tanto para el cristiano que ha pecado y necesita de restauración espiritual, como para el no cristiano que sigue esclavo de sus pecados. Necesita ser redimido, necesita ser libre del poder y la culpa del pecado. Así como el creyente necesita recordar que ha sido libre de ello y por lo tanto debe escuchar a Cristo y en pos de Cristo. Hermanos y amigos, de la misma manera que el rostro de Jesús estaba resplandeciendo sobre la montaña, asimismo en el Evangelio de Cristo, la gloria de Dios delante de nosotros resplandece. Resplandece. Pero, ¿por qué cuando hablamos con tanta claridad la gente aún así sigue siendo dura de corazón? ¿Por qué si el Evangelio es poder de Dios para salvación, uno expone el Evangelio y la gente sigue diciendo que no? Bueno, porque dice la Escritura que el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se va a quitar. El Espíritu Santo descenderá sobre ellos y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Nosotros exponemos el Evangelio, pero solo cuando el Espíritu Santo obra en la vida de alguien, tal persona va a comprender con claridad el Evangelio. De lo contrario, hermanos, debemos seguir orando por todos. Quisiéramos que personalmente, cuando expongo un texto y voy escribiendo el sermón, pienso en este, en aquel, en el otro, en aquel, digo, quieras tú, Señor, que este domingo sea día de salvación para ellos. Día de restauración para estos, día de despertar para aquellos, pero entiendo que es algo que hace el Señor. Por ello, cuando los cristianos abrimos la Escritura, en ellas brilla la gloria de Dios, razón por la cual como cristianos e hijos de Dios tenemos que ir diariamente a la palabra de Dios.
Suplicar al Espíritu Santo que está sobre nuestra vida, que ha traído libertad a nuestras almas, que nos ilumine la palabra del Señor para ver la gloria de Dios. Te pregunto, esa semana que pasó, ¿leíste diariamente tu Biblia? ¿Todos los días la leíste? Y pregunto, ¿la leíste siendo consciente que ellas son Dios mismo hablando? Hermano, esto hace que no leas la Biblia por mera rutina o espiritualismo, porque supuestamente Dios va a estar feliz y te va a bendecir, sino que leas la Biblia, la palabra de Dios, por devoción. Como que realmente sabes que es la palabra de Dios y que Dios te habla a través de ella. Hermanos, si eres un cristiano libre por el Espíritu de Dios, lee las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo, porque cuando abre las páginas de la palabra del Señor y lees lo que está ahí, hermano, el Señor va a transformar cada día tu vida. Por eso dice Pablo que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo se renueva mi entendimiento? Sino a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Si tú no lees y escudriñas la palabra del Señor, tu entendimiento no se renueva, tu vida no cambia, tu vida no es transformada. El objetivo, hermano, de conocer a Cristo y sumergirnos en la palabra para que Él cada día sea formado en nosotros. La pregunta sería, entonces, ante esto, hermano, ¿te estás pareciendo cada día más a Cristo? ¿Tú examinas tu vida y puedes responder la pregunta o cuando examinas tu vida, ¿de qué manera respondes a la pregunta? ¿Me estoy pareciendo cada día más a Cristo? En mi forma de responder, ¿me estoy pareciendo cada vez más a Cristo? En mi forma de pensar, ¿me estoy pareciendo cada vez más a Cristo? En mi forma de actuar, en mi forma de responder, en mi forma de vivir. Cuando me ven, cuando no me ven, ¿me estoy pareciendo cada vez más a Cristo? Tienes que ir a la palabra de Dios para ello y meditar profundamente de ella para que cambie tu vida. De lo contrario, nunca va a haber un cambio en tu vida. Por eso, ¿por qué menciono tanto la palabra del Señor? ¿Cuál es la idea central del texto o de nuestro sermón? Escuchemos y creamos a Jesús, el Hijo elegido de Dios. ¿Y cómo tú escuchas para creer a Cristo? Porque entras en trance y dices, Dios mío, háblame audiblemente, porque el mensaje o la verdad o el argumento es, escuchemos y creamos a Cristo. No, yendo a la palabra del Señor, sumergiéndote en la palabra de Cristo. Hermano y amigo, si tú entiendes lo que está sucediendo sobre el monte de la transfiguración y entiendes quién es Jesús, tu vida va a cambiar radicalmente y debe ser así. Ahora, lo que vamos a ver son maneras en las que la transfiguración de Jesús puede transformar una vida. No obstante, vamos a verlo un poco de manera negativa, porque es lo que nos muestran los discípulos a partir de esto, y vale el presentarlo porque de alguna manera también nos podemos identificar con ellos. Noten lo que dicen los versículos 37 al 42. Verso 37 al 42 dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que el espíritu le toma y de repente da voces y la sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. ¿Y qué pasó? Y Jesús les dijo: bueno, mijitos, tranquilo, a veces pasa en el ministerio. ¿Qué les dijo? Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con ustedes y ustedes soportar? Padre, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se devolvió a su padre.
Note, ellos descienden de la montaña y conforme descienden, hay una multitud ya esperándolos y aparece este hombre, ¿verdad? Con una voz, me imagino, desgarradora, a una voz ansiosa, desesperada, pidiendo o clamando por la vida de su hijo. Ahora, recuerde que en este mismo capítulo, o lo que conocemos como el capítulo 9, Cristo ya había enviado a los discípulos, ¿a qué? A predicar, a sanar enfermos y a echar fuera demonios, y ellos llegaron diciendo cómo había pasado eso para lo cual habían sido enviados. Pero ahora viene este hombre diciendo, ellos no pudieron liberar a mi hijo. Jesús estaba enojado con sus discípulos por la manera en cómo les hablan, ¿no? Eran sus seguidores, pero todavía había en ellos incredulidad y perversidad. Todavía su fe tenía que madurar y ser perfeccionada. Ahora es curioso que no hayan podido, porque ya, como mencionamos, Jesús les había dado autoridad y habían podido. Es decir, ellos salieron con fe y lograron hacer eso que Jesús les había encomendado: predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Pero me atrevo a decir que la razón por la que ahora no lo estaban haciendo, o por la cual ahora no pudieron hacerlo, es porque no tenían fe. Perdieron la fe. ¿Y usted por qué dice eso? Bueno, ¿cómo les dijo Jesús? Incrédulos. Perdieron la fe. ¿Qué pasó? Esto me recuerda al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando sale de Egipto? Ve a Jesús, a Dios haciendo las señales de las plagas. Luego ve abriendo el mar. Y ellos están gozosos, contentos. Luego ven cómo Dios ahoga el ejército de Faraón. Están felices. Pero apenas se quedaron solos, cuando Moisés sube al monte, ¿qué dijeron? Hagamos un becerro. Necesitamos adorar. O sea, note la dureza. Parece que ellos, apenas Jesús subió al monte, perdieron la fe en las poderosas palabras de Jesús y empezaron a confiar en sus destrezas, lo cual también es incredulidad. Cuando yo empiezo a actuar en la vida pensando en que yo puedo hacerlo, abandonando la oración, abandonando la lectura de la palabra y pensando que yo lo puedo lograr, hermano, va a cerrar, no va a estar en el blanco. Ellos dejaron de tener fe en Jesús para tener fe en ellos. ¿Alguien se acuerda cuando no creo que pasemos, no recuerdo, creo que no vamos a pasar por acá, pero cuando Pedro camina sobre las aguas, que Jesús le dice, ven, camina, y él camina, ¿verdad? Y algunos interpretan esa historia como, mientras Pedro confió en las palabras de Jesús, caminó. Pero cuando Pedro escucha las olas y confía en su destreza, se hunde. Y por eso Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Hermanos, mientras nuestra vida esté confiando en las palabras del Señor, eso no significa que todo va a cambiar así, todo va a volver color de rosa y todo va a ser bendición, prosperidad, abundancia. No, pero vamos a poder caminar, avanzar en pos de Él. Cuando desconfiamos en las palabras del Señor, todo se vuelve ansiedad, preocupación, depresión, incertidumbre. Les confieso que en este tema de políticas, la incertidumbre ha golpeado mi corazón. Y eso me recuerda que debo ir a alguien, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso me recuerda que debo confiar en aquel cuyo trono está vigente y nadie lo va a tumbar. Aquel cuyo trono y cuyos designios jamás podrán ser cuestionados, ni quitados, ni impedidos, hermanos. Jesús les demostró, ¿verdad?, que podían hacerlo, les da la palabra, pero a la primera ausencia de Jesús ya habían dejado de depender de Él y creer en su palabra, cayeron en incredulidad. Hermanos, cuidémonos de ello. Cuidémonos porque hay muchas áreas en las cuales podemos aplicar esto en nuestras vidas. Algunos de nosotros podemos estar aquí muy confiados en nuestras fuerzas. Queremos entender la Biblia y saber cómo derrotar la tentación. Y aún así,
Estar actuando sin depender de Dios. ¿Y sabe cómo se demuestra esa pecaminosa actitud? Cuando usted está avanzando en la vida cristiana, pero no está orando. Si usted no está orando en su vida cristiana, ¿qué está diciendo? Yo puedo solo. Yo lo puedo hacer solo. Si usted está tomando decisiones y no ora el Señor, no va a la palabra, simplemente las toma así por inercia, ¿usted qué está diciendo? Yo puedo solo. Soy capaz. ¿Y después qué viene? El golpe. ¿Pero qué pasó si no estaba haciendo nada malo? Recordemos las palabras. Este es mi hijo amado, o este es mi hijo, mi elegido, a él oír. Escuchemos y creamos a Jesús, el hijo elegido de Dios. Por otro lado, hermanos, es un recordatorio para quizás algunos de nosotros hemos experimentado muchas veces derrotas y fracasos. Tantas veces que pudiésemos perder la confianza en el poder de Dios. Sin embargo, amados hermanos, debemos ir ante el Señor. Tal vez a veces vemos tantos tropiezos que decimos, creo que mi carácter no va a cambiar, creo que no voy a poder vencer mis debilidades. Pero aquí es donde debemos mirar hacia el Señor y recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario para transformar nuestra vida, para rodearnos de la gloria de Dios. Escuchemos y creamos a Jesús. Porque si sabemos quién es Él, si identificamos su poder, si reconocemos que Él es el Hijo encarnado, el escogido de Dios, entonces, hermano, las cosas imposibles para nosotros, para Él lo son posibles. Hermano, debemos ir a Cristo, reverdecer nuestra fe y depender de Él. Por ello, si no puedes triunfar, si no hay supuestamente victoria en tu vida, Cristo no es el problema. El problema está en tu dependencia de Él, que no estás confiando en el Señor porque estás confiando en ti mismo, en tus decisiones y ni siquiera estás yendo a la oración y ni siquiera estás pidiendo a otros que te apoyen en oración. Hermanos, Cristo es el Mesías, que nos vino a liberar de la terrible y presente situación espiritual. Él vino a liberarnos del poder del pecado y de las tinieblas. Pero ¿no era eso lo que querían los discípulos? No exactamente. No exactamente era lo que creían. Eso lo creemos ahora. Note lo que dice. Vamos a los versículos 43 al 45. ¿Qué dice? Y todos se admiraban de la grandeza de Dios cuando liberó a esta persona, a este joven. Y maravillándose todos, sí, de todas las cosas que hacía, dijo a los discípulos, haced, note cómo dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Eso es como, hey, escúcheme, présteme atención, grábese esto por el amor de mi Padre. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Verso 45. Pero ellos que no entendían esas palabras, les estaban veladas para que no las entendiesen. Y de repeso temían preguntarle sobre esas palabras. Ahora, permítame decirle, ellos ya habían en otras ocasiones preguntado. Habían cosas que ellos tenían dudas y se acercaban al Señor y decirle, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Pero esta vez no, esta vez ¿qué pasaba? Temían. Bueno, Cristo no vino para restaurar la gloria terrenal de Israel, eso lo sabemos. Eso no lo sabían ellos. Cristo no vino para lucir, para conseguir o sobresalir como un rey terrenal. Él vino para morir y así redimir a los pecadores. Y eso es lo que ellos debían entender, pero dice que no entendían esas palabras y además tenían miedo a preguntarle. Ahora, tengo la sensación, hermanos, que la razón por la cual no querían preguntarlo o no querían preguntarle es porque de cierta manera no querían escuchar lo que ellos estaban detectando en esas palabras. Es que si a mí alguien me dice, yo voy a morir,
Yo voy a morir, voy a sufrir por manos de hombres. Me van a golpear y voy a morir. Y yo estoy viendo, yo ya vi a esa persona como un Mesías, como un Salvador. Yo digo, pero ¿cómo morir? Pero luego no es el Cristo, luego no es el que viene a restaurar todas las cosas. ¿Cómo que morir? No, no puede ser que vaya a morir. Pregúntele. No, no quiero preguntarle porque ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que sea así? Tenían miedo de preguntarle. Claro, no entendían por qué hablaba de morir si supuestamente era el elegido para restaurar Israel. Bueno, es que no entendían de qué manera Cristo venía a ser el quién, el elegido de Dios. Nos pasa a todos nosotros cuando la respuesta no va a ser lo que nosotros queremos. Mejor ni preguntamos. No queremos aceptar esa respuesta porque nuestra rebeldía no quiere creerla. Oh, generación incrédula y perversa, escuchemos y creamos a Jesús. Más 8 ya vimos. Jesús, exactamente cómo hay que seguirte. Oh, ok. Si alguno quiere en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. No, no entiendo. Yo creo que lo que él quiere decir es que, no, que podemos seguirle, que él nos acepta tal como somos, que podemos seguir con nuestra vida y él nos ama porque él es un Dios de amor. ¿No escuchaste? ¿No escuchaste bien? Que debes negarte a ti mismo. No, no entiendo. Pues pregúntale. No, no quiero. ¿Qué tal que sí? Note la voz de Dios. A él oíd. Ese a él oíd es a él obedeced. A él háganle caso. A él síganlo. Escuchemos y creamos a Jesús, el Hijo de Dios. Hay áreas en nuestra vida, en tu vida, donde tú simplemente no quieres someterte a los propósitos de Dios. Tú sabes lo que Cristo te está pidiendo. Tú sabes lo que Él quiere de tu carácter. Tú sabes lo que Él quiere de un plan, de un objetivo que tú tienes para el futuro, pero no te interesa, no quieres someterte a Él porque choca con tus planes. Porque tienes que desbaratar tu vida para mantener una vida que le agrade a Él. Hermanos, Dios nos está llamando a someternos a sus propósitos para que nuestros planes sean consecuentes con sus objetivos. Que dejemos de vivir para conseguir y vamos para compartir el Evangelio de Cristo. Que nuestro objetivo deje de ser trabajar para comprar cosas terrenales y viajar por el mundo y conseguir muchos de los caprichos que de pequeñito quiero tener, y que más bien empieces a vivir para ser parte del reino de Dios, predicar el reino de Dios, extender el reino de Dios por medio de la iglesia, y por qué no apoyar ministerios misioneros en algún momento. Que no estemos preocupados por nuestra reputación, por cuánto escalo en esta vida, sino que invitemos, hermano, podamos intervenir, podamos, hermano, invitar a nuestros vecinos, nuestros familiares a la casa, un café, con el propósito de compartir el Evangelio, que ese sea nuestro objetivo. Ahora, yo creo que con eso ya los discípulos la captaron. Versículo 46 al 48. Note esto. En vez de preguntarle, prefirieron llegar a conclusiones. Versículos 46 al 48, ¿qué dice? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería ¿qué? El mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Lucas nos dice que de inmediato ellos entraron en una discusión y empiezan a pelear. No sé por qué rayos, de quién sería el mayor.
Note, Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Es decir, el Mesías, el elegido para restaurar el reino. Y Cristo dijo, no se lo cuenten a nadie. Ahora Cristo está hablando acerca de todo esto. Ellos no entienden muy bien, no quieren preguntar, les da miedo, pero se ponen a hacer conjeturas. O sea, ¿será que Jesús va a morir? No, no creo, pues es el Cristo. Pedro, tú lo dijiste, yo lo dije, sí Señor, por revelación divina. Dios me dio esa revelación. Él es el Cristo de Dios, así que Él tiene que restaurar las cosas. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Bueno, vamos a mirar quién es el mayor en medio de todo. Es decir, tal vez creen que Jesús como Mesías va a repartir posiciones ministeriales dentro de su gobierno. Si Él es el Cristo, Él va a tomar el reino de Israel, va a restaurar todo y aquí vamos a empezar a tomar posiciones. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el jefe de quién? Por ello no cabe el mensaje de que Él va a padecer por el pueblo y luego morir. Y en vez de preguntarle, hacen conjeturas. Así que todos están peleándose, pero no comprenden lo que Jesús quiere. Ellos están enfocados en sus metas personales. Ahora Jesús sabe que ellos no entienden, pero no va a permitir que ellos sigan en su egocentrismo, en su materialismo. Y toma un niño y dice, cualquiera que me recibe a mí, como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. Ahora, ¿por qué un niño? Hermano, en la búsqueda de las riquezas, en la búsqueda de las conveniencias, en el tema de poderes, no estoy hablando de padres o madres, sino el tema de poderes terrenales, los niños no son importantes. Si alguien está preocupado por influencia y poder, pues los niños no tienen riquezas. Un político le interesa a los niños, entre comillas, pero es para ver si gana el voto de los padres, de los adultos. Pero el niño no le interesa, porque si los niños no tuvieran nada, pues ¿para qué me sirve? No van a votar por mí. Así que Jesucristo toma a este niño para hacerles entender que ellos, en lugar de estar pensando en grandeza, en posiciones, deben estar pensando en cómo pueden recibir a gente como ese niño. Es decir, gente desprotegida, gente que no es valorada, gente que que no tiene estatus social, gente que es tenida en poco por el mundo, era tenida en poco por la sociedad, y cómo pudieran ayudarlos. Ahora, ¿qué es lo que ellos van a hacer dentro del ministerio, el reinado de Cristo? Embajadores. Todos ellos, los apóstoles, serían ¿qué? Embajadores. ¿Y qué hace un embajador? ¿A qué envían un embajador de un país a otro? A representar ese país, a hablar de su país. Los apóstoles serían embajadores de Cristo, a hablar del reinado. Eso mismo hacemos nosotros. ¿A quiénes? A los potentados. Pastor, deberíamos predicarle a los más ricachones de acá, del Espinal, a ver si crecemos económicamente. Si se nos atraviesa. Pero Dios nos guarde, que ese sea nuestro objetivo. Le predicamos a quienes se nos atraviese. Hablaba con un pastor y me decía, no, que me llegó una familia así con plata y con esto. Y decía, bueno, aquí llegó familia a la cual poder bendecirle con la canasta de la fe. Y son también bendiciones para nosotros. Poder bendecir a otros es también algo grande en nuestra vida. Y sobre todo, no por el tema de que, uy, es que se nos estaba perdiendo la canasta del amor. Es que son personas que en medio de la vileza de este mundo, de la insignificancia de este mundo, ahora están conociendo el Evangelio de Cristo. Así que Cristo le dice, mire, deben estar peleando entre ustedes por quién es el mayor. Aquí el más pequeño, el que más sirve, es el mayor entre ustedes. Y uno pensaría que ya entendieron. Versículos 49 al 50. Entonces respondiendo Juan, dijo, y estoy pensando que es para ganar puntos. Maestro, ¿cómo le parece que hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre? Pero tranquilo, se lo prohibimos. Se lo prohibimos porque no sigue con nosotros.
Y me imagino que Juan esperaba como un, gracias, yo sabía que podía contar contigo, Juan. Tú eres el mejor de los mejores. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 50. No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Obviamente Jesucristo les acaba de decir, observe, perdón, Jesucristo les acaba de decir que ellos debían estar enfocados en recibir a personas que no tienen influencia, que no tienen poder, que no tienen estatus social, de los cuales posiblemente no pueden recibir algo a conveniencia o en beneficio terrenal. Pero ellos seguían, en este caso Juan mostrando, buscando su posición en el supuesto estatus que tienen como apóstoles de Cristo. Como que ellos dijeran, somos los discípulos de Cristo, aquí los que echamos fuera demonios somos nosotros, aquí los únicos que predicamos en nombre de Cristo somos nosotros. Aunque acaban de quedar como incrédulos, ¿no? En cuanto a echar fuera un demonio. Pero dice que se lo había impedido. Y todo porque no estaba con ellos. Hermanos, la iglesia está llena de ese tipo de barreras. Algunas hay que mantenerlas cuando se busca cuidar la doctrina. Pero hay otras que no, porque lo único que hacen es buscar la posición y creerse como grande ante otros. Hay gente que la única razón por la cual busca formar es una barrera, es porque ellos mismos se creen más que los demás. Claro que nosotros debemos tener barreras. Claro que nosotros no podemos permitir que una persona de doctrina errónea quiera pararse acá en el sermón o en el púlpito, perdón, para predicar simplemente porque debemos estar abiertos a todos. No, inmediatamente ponemos ¿qué? Una barrera. Pero eso no significa, amados hermanos, que podamos mantener una fraternidad o que vayamos a predicar el evangelio o que no querramos charlar con nadie inmediatamente que no tenga nuestra doctrina, porque no vamos a charlar porque nos va a contaminar. No, al contrario. Cristo se sentaba con pecadores, pero ¿con qué propósito? Hablarles del reino. No para estar al mismo estado de ellos, que es lo que algunos malinterpretan. Se sentaba con pecadores, ¿para qué? Para predicarles el evangelio. Si podemos tener cercanía a otras personas, pero con el propósito de mostrar la verdad de Cristo, de mostrar la verdad del evangelio, pues ese debe ser nuestro objetivo. Hermanos, muchas veces nos hemos olvidado de eso porque estamos tan enfocados en nuestra posición, en nuestro estatus, en nuestro reconocimiento. Pero es Cristo quien recibe la grandeza, mis amados hermanos. Cristo es el único digno de ser exaltado. Cuidémonos de actuar como Juan o los discípulos. Yo sé que no pasa entre nosotros, pero puede pasar en otros lugares. Si no es tan próspero como yo, si no es tan saludable como yo, si no es tan estable como yo, si no sabe tanto como yo, entonces no son nada, no son dignos de mi amistad. Si no asista a la iglesia bautista, Sublime Gracia, como yo, pues no puede ser mi amigo o hermano porque no es tan maduro y doctrinal como yo. Porque aquí en la iglesia bautista, Sublime Gracia, todos somos muy maduros y muy estudiosos de la Biblia. Hermanos, tome un alfiler de la palabra del Señor y chuse ese globo de soberbia, de egocentrismo en el cual pueda estar. Se nos ha olvidado que nosotros, hermanos, somos esos viles y menospreciados que el Señor levantó, esos necios que el Señor hizo sabios, esos viles que el Señor exaltó, esos débiles que el Señor ha fortalecido. Lo que somos nosotros lo somos por la gracia de Dios y por la obra de Cristo en nuestra vida. Lo diferente que tengamos ahora ante el mundo es porque el Señor mismo nos ha transformado. Pero para eso debemos seguir escuchando y creyendo a Jesús, el elegido de Dios. Aquel del cual el Padre mismo dijo, este es mi Hijo, este es mi elegido, a Él escuchen. Pero debemos que sumergirnos en la palabra del Señor. Hermanos,
Si hablamos de los medios de gracia, si hablamos de todo lo que tiene que ver con la comunión con la palabra, con la comunión con la oración, la pregunta es, ¿tú estás escuchando y creyendo a Jesús? Porque recuerda que si has abandonado tu vida espiritual, tú simplemente estás creyendo, tú simplemente estás escuchándote a ti mismo y creyendo en ti mismo. Si abandonaste la oración, si abandonaste la palabra del Señor, te estás escuchando a ti mismo y creyendo en ti mismo. Vuelve al Señor, restaura tu vida espiritual, vuelve a la palabra de Dios, busca ayuda entre los hermanos, entre el pastorado, busca ayuda para revitalizar tu vida espiritual, para restaurar tu vida, tu comunión con la palabra, tu comunión con la oración y tu comunión con la vida congregacional. Porque es importantísimo, hermanos. Siempre llamo a la vida congregacional, a la puntualidad, a ser parte de la vida congregacional, pero de nada serviría estar hoy acá con tu mente en otro lugar. De nada serviría que vengas cada domingo, cada martes y tu mente en otro lugar. Ah, yo por eso no me congrego casi. Eso no significa que estés bien. Eso sigue significando que estás mal. Y debes arrepentirte. Porque si prefieres no venir, en lugar de irme a distraer, porque eso es hacerle morcillas al diablo, pues vas de mal en peor, sencillamente. Debes arrepentirte. ¿Y empezar a qué? A escuchar. ¿Y qué más? Y creer a Jesús, el Hijo elegido de Dios. Porque ¿qué fue lo que Dios mismo dijo? Este es mi Hijo, mi elegido, a Él oír. Y para hacerlo tienes que tener una vida de oración diaria, una vida de comunión y meditación de la palabra diaria y una vida efectiva de congregación, es decir, en donde lo que tú hagas, lo hagas para el Señor en espíritu y en verdad. Examinemos nuestras vidas, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor y nos preparamos para la meditación de la Santa Cena. Padre, gracias por este momento que podemos tener delante de ti. La gloria, la honra, la adoración sea a ti, solamente para ti, bendito Dios. Perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, porque en lo que hemos visto, Dios, en este caso los apóstoles nos han sido ejemplo para no seguir, ejemplos para no actuar, ejemplos para hacer lo contrario a ellos, pero no ejemplos para criticar, porque puede ser que ellos estén siendo un espejo de lo que nuestra vida en este momento está haciendo. Perdónanos si estamos dependiendo de nosotros, creyendo en nosotros, olvidándonos de ti, Señor. A veces creemos que la incredulidad simplemente es no creer en Dios y ya, pero podemos estar profesando cristianismo y llevando una vida de incredulidad debido a que nuestra vida espiritual se ha alejado totalmente de nosotros. Hemos abandonado la oración, o las oraciones son tan efímeras, tan superficiales. Lo mismo la lectura de la palabra, tan efímera, tan superficial. Leemos rápido, leemos sin concentración, leemos sin meditación y creemos que por eso estamos oyendo a Cristo. Perdónanos, Dios. Perdónanos por ello y santifícanos. Transforma nuestras vidas, Dios, porque a eso viniste, a transformarnos. El monte de la transfiguración eso que sucedió en el monte de la transfiguración debe cambiar, transformar nuestra vida, porque estamos recibiendo convicción de quién es Cristo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a escuchar y creer a tu Hijo. Y eso lo hacemos a través de sumergirnos correctamente en la palabra. Tener una correcta vida de oración y una vida de adoración en espíritu y en verdad, para que de esa manera nuestros tiempos de congregación puedan ser efectivos y llenos de santificación y crecimiento para nuestras almas, Señor.
El resto de día, Dios, luego de que salgamos de aquí, luego de participar de la cena, sea un tiempo de meditación en familia, Señor. Un tiempo de meditación personal para que podamos, oh Dios eterno, con este propósito crecer, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.